Para América es un caso paradigmático el juicio por genocidio en contra del pueblo ixil. Es un proceso del cual se sacarán múltiples lecciones en varios campos, porque llevó a los tribunales al general José Efraín Ríos Montt, quien gobernó Guatemala de marzo de 1982 a agosto de 1983, y al general José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fungió como director de inteligencia militar durante la misma época. Este juicio reúne el complejo drama de la colonización en contra de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo muestra las complicidades y los silencios de la academia, de las universidades, de profesionales e intelectuales indígenas y de un sector de la izquierda durante el juicio que enfrentaron estos dos operadores de la élite guatemalteca. El debate inició el 19 de marzo y concluyó el 10 de mayo de este año, con una sentencia plasmada en más de 700 páginas emitidas por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por procesos de mayor riesgo A. El tribunal encontró culpable a Ríos Montt por el delito de genocidio y de ser responsable por los delitos contra los deberes de humanidad, imponiéndole una pena total de 80 años de prisión inconmutables, mientras que a Rodríguez Sánchez lo encontró libre de ambos cargos y fue absuelto. Independientemente de que la Corte de Constitucionalidad resolviera el 20 de mayo, 10 días después de la sentencia, declarar con lugar el recurso de queja promovido por Ríos Montt, que retrocede el juicio al 19 de abril del 2013, lo sustantivo del proceso radica en que este no puede ser comprendido si no se parte que Guatemala como nación está sustentada en un estado racializado, en cuya pirámide social los pueblos y las mujeres indígenas han sido colocados y colocadas en las últimas posiciones. Precisamente, ese estado racializado fue el que generó y fomentó las condiciones para que a lo largo de la historia el Estado y la pequeña élite económica y cultural cometieran con impunidad genocidios en contra de los pueblos indígenas de este país. Autores como Demetrio Cochtí, Enrique Sam Colot, argumentan que de 1524 a 1996 se cometieron 4 grandes genocidios. El más reciente fue el ocurrido a finales de la década de 1970 hasta mediados de 1980. Hasta el día de hoy, este último genocidio en contra del pueblo ixil es el primero que luego de una perseverante lucha jurídica de más de una década, de un colectivo de sobrevivientes, equipo de abogados y organizaciones que los representan, se logró sentar en los tribunales nacionales a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez para enfrentarlos frente a sus actos cuando estuvieron a cargo del Estado. El Estado racializado que permitió el genocidio fue el mismo que facilitó que la sentencia fuera anulada por forma y no por fondo por 3 de los 5 magistrados de la CC, siendo respaldada la anulación por el presidente Héctor Hugo Pérez Aguilera y los magistrados Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre. La anulación fue ordenada de manera impúdica por el pequeño grupo de familias integradas en el llamado Grupo G8, refiriéndose a las 8 familias que controlan el capital financiero, comercial, industrial y agrícola en Guatemala. Este requerimiento del Comité de Organizaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras quedó registrado en las planas de la prensa nacional y mundial y muestra la alarma que representó para la burguesía el juicio, porque simbólicamente también eran ellas las que estaban siendo juzgadas, por eso explotaron nuevamente la pobreza indígena, el conservadurismo y las divisiones que la guerra dejó en las comunidades, colocando detrás de ellos en la conferencia de prensa a mujeres y hombres ixiles. Precisamente, mientras escribo este artículo, la prensa no cesa de informar que este Estado racializado permitirá posiblemente que de nuevo los magistrados de la CC, afines a la élite nacional, amnistíen a Ríos Montt sin importar la violación de las convenciones sobre derechos humanos suscritas por Guatemala.
Pero sobre todo, sin importar que nuevamente se vuelvan a violar los derechos de los sobrevivientes a obtener justicia, especialmente a las mujeres ishiles que se atrevieron a declarar públicamente sobre la esclavitud, las torturas, la violencia sexual y la larga servidumbre a la que fueron sometidas por miembros del ejército durante esos años de la guerra en las montañas mientras huían y eran perseguidos, en los destacamentos o en los pueblos modelos que eran centros de concentración y tortura que fueron construidos para controlarlos de múltiples formas, proporcionándoles o negándoles comida, pero también obligándolos a delatar a otras personas o a prestar servicio militar. Este momento que enfrenta la justicia en el país es complejo, porque la realidad objetiva nos está enseñando que no importa cuánto se discuta sobre el derecho y sus teorías, o de lo que fue el proceso jurídico, porque en el fondo Guatemala posee un sistema fundado en el racismo estructural, que si no se transforma, la justicia independiente no llegará. La historia mundial muestra que todos los juicios por crímenes de lesa humanidad se convierten en un verdadero desafío, pero no hay otra manera de llevar a juicio a los responsables de estos crímenes, sin que no se fuerce a todos los miembros de la sociedad a confrontar su complicidad de múltiples maneras en las violaciones. Y eso es lo que hace el proceso más difícil y doloroso. Ante eso, el callar del presente solo va a reforzar la complicidad pasada, aunque en el caso de Guatemala, ese desafío se multiplica exponencialmente por el hecho de que el genocidio fue en contra de las poblaciones indígenas, que a lo largo de la historia como nación no han importado sus vidas, menos sus derechos. Solo han importado para ser explotados como mano de obra masiva y barata. Por eso, la pregunta de cómo debe de bregar una democracia cuando se enfrenta a las violaciones de derechos humanos cometidos por el propio Estado no es ni siquiera una pregunta válida para Guatemala, porque aquí no se ha podido construir una democracia, y aunque no se trate de reducir la ley a lo político, ante la permanente influencia del CACIF en las decisiones del sistema jurídico, es ingenuo creer que estamos ante un sistema de justicia independiente que vela por el bienestar de la mayoría de la población, que en el caso de Guatemala es indígena, aunque los censos lo nieguen. Al cerrarse las opciones nacionales, a los sobrevivientes que no han descansado por obtener justicia buscarán caminos internacionales y dejan para la historia universal la evidencia contundente que desnuda cómo el sistema de justicia nacional se negó a juzgar los crímenes por genocidio cometidos en su territorio en contra del pueblo ixil, y busca a través de malabares jurídicos cerrar las puertas para que cualquier otro pueblo indígena como el quiché, ya fundado en su estructura orgánica, todo esfuerzo jurídico que se realice desde los propios pueblos indígenas por lograr justicia se estrellará con la infranqueable barrera de la impunidad construida por las élites que controlan los tres pilares del Estado. Ante esto, no importa desde qué arista analicemos el juicio, porque la evidencia nos lleva a comprender que el problema de fondo es que en Guatemala no puede obviarse el racismo, porque es la base del Estado, es parte intrínseca de la élite y es el pan diario de la sociedad. Un punto importante es reconocer que a pesar de la gran importancia del juicio y la sentencia, es nuestra responsabilidad como sociedad diversa mantener una discusión crítica sobre las violaciones a los derechos humanos y prevenir el olvido que tanto promueve la élite nacional como la élite internacional, para mantener el sistema inequitativo, pero también el silencio histórico
dado que el Estado de Guatemala llegó a los extremos del exterminio hace apenas 30 años, porque contó con los apoyos materiales, logísticos, de armamento e inteligencia de los principales gobiernos del mundo que se disputan la hegemonía mundial. Discutir sobre el juicio, demandar justicia o luchar por rescatar la memoria parte de reconocer el pasado para pensar el futuro. Pero sobre todo pasa por entender la resistencia Ixil, en donde el 70% de la población fue desplazada y se aniquiló a más del 5%. Aún así, con paciencia y sabiduría, se reorganizaron, discutieron y acordaron buscar justicia, sin importar qué lejos quedara. 13 años después, colectivos Ixiles de sobrevivientes llegaron a la capital y en silencio llenaron todos los días del juicio el ala derecha del tribunal y escucharon atentos el proceso. Ahí estuvieron con sus manos y sus pies callosos y partidos, con sus rostros ajados por el sol y el dolor, con sus ojos profundos y cristalinos, luchando porque se cierren las puertas del infierno. Porque nunca más ningún pueblo en este país vuelva a enfrentar genocidio. Por eso, las voces que hoy reprochan a la CC también deben de analizar con ojos críticos la responsabilidad de la mayoría de la sociedad guatemalteca que se rehúsa a conocer el pasado reciente desde una perspectiva analítica y apuestan por el olvido promovido por los medios de comunicación conservadores, las universidades, incluyendo la universidad pública, las iglesias y las sectas, los partidos políticos y la burocracia del gobierno actual que viven su versión alargada de la Guerra Fría, en donde predomina la doctrina de la seguridad nacional. No cabe duda que la ignorancia sobre los crímenes de genocidio y lesa humanidad recientes está sustentada en la indiferencia de la mayoría. La sentencia también simboliza un cierto nivel de justicia para las más de 200,000 desapariciones forzadas de seres queridos, desarraigos familiares y personales de más de 1 millón de personas, asesinato de generaciones de mujeres y hombres universitarios, profesionales, intelectuales, artistas y sindicalistas urbanos o rurales. Por eso, para significativos sectores de mujeres y hombres de los pueblos indígenas, mestizo y ladinos, el general Efraín Ríos Montt ya fue juzgado y condenado. Ya no importa que el otoño de su vida lo arrope en la comodidad de su arresto familiar, porque desde la visión indígena, los tribunales occidentales no son el único espacio para buscar justicia. Además, la extensa sentencia de más de 700 páginas ya no puede destruirse, ni los 2 votos razonados de los magistrados de la CC, Gloria Patricia Porres Escobar y Mauro Roderico Chacón Corado. Esta sentencia viene no solo a reforzar el reconocimiento identitario de los pueblos indígenas, sino además reconoce por primera vez los vejámenes y las atroces matanzas ocurridas durante el conflicto armado, que hasta antes del juicio fueron negados por el ejército, los gobiernos y los medios de comunicación nacionales e internacionales de línea conservadora. También es una sentencia que se logró por alianzas creadas entre sobrevivientes del pueblo Ixil, profesionales del derecho, organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos, académicos e intelectuales, tanto nacionales como internacionales comprometidos con la justicia. Una lección del proceso es que la creación de alianzas interétnicas no solo es posible, sino fundamental para avanzar en cualquier demanda para refundar el Estado actual. Además, el poder de la sentencia radica en que las voces de los sobrevivientes quedaron plasmadas en los documentos jurídicos, desmitificando así el discurso oficial que negaba su verdad, que los colocaba como indios mentirosos o como indias que exageraban y retorcían la realidad, porque no podía ser cierto que hubieran sido violadas por los militares, dado que eran feas y sucias.
Con ejemplos concretos ocurridos en sus propias vidas, describieron cómo opera el racismo estatal y cómo las marcó, sepultando así cualquier argumento que niegue la existencia del racismo antes o después del juicio. Por otro lado, han enterrado la tesis académica respaldada por antropólogos, sociólogos o historiadores que argumentan que las matanzas ocurrieron por conflictos entre las propias familias o por problemas internos de posesión de tierras. De igual manera, la tesis respaldada por la oligarquía guatemalteca y sus intelectuales de que fueron atacados por el ejército porque eran miembros de la guerrilla. Ante este punto, los testimonios y las pruebas coinciden en que el Estado se ensañó con población civil desarmada. Su permanente presencia y sus múltiples voces a lo largo del juicio mostraron que la justicia, por eso construyeron un complot en contra de ambos generales y de todo el ejército de Guatemala. El pueblo ixil, en su mayoría mujeres y hombres analfabetas, con su entereza, lograron lo que profesionales o académicos indígenas no han logrado: devolverle la dignidad a los pueblos indígenas de Guatemala, pero también a los 5,000 pueblos indígenas que viven en el mundo y que en diferentes momentos de su historia han enfrentado crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Por todo lo que los pueblos mayas han vivido durante el presente año, alrededor del proceso y ante todo lo que el juicio documentó, el general Efraín Ríos Montt jamás podrá ser absuelto, ni por la historia ni por la memoria. La historia es implacable frente a la evidencia y las pruebas. Muchas gracias.